Polémica en Zarzuela, en este caso por dos personas de la familia real. Ayer fue la jura de Felipe VI con esa promoción en la que salió la princesa Leonor. Y hoy aparecen dos noticias, una que tiene que ver precisamente con su hermana Sofía y otra con el emérito. Las dos ocurren en Reino Unido y de Reino Unido también tenemos a Jaime del Burgo, porque bueno, pues ha salido una noticia con quién pueden ser los actores de su documental. Y atención, porque los vais a flipar con el tema del parecido. Vamos con la primera noticia, que tiene que ver con el rey Juan Carlos. Nos desplazamos, como digo, al Reino Unido. En concreto, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, en la zona de Stamford Bridge, en Londres, donde juega el Chelsea sus partidos. Bueno, pues este equipo tiene una serie de paquetes de hospitalidad. Es como una especie de paquetes VIP, paquetes premium, para que bueno, pues los seguidores vayan a ver los partidos a su estadio, ¿no? Y el Club de Londres ha presentado en las últimas horas esos paquetes y algunos vecinos de la zona pues se han indignado, o mejor dicho, se han vuelto a indignar, tanto que han hecho saber sus quejas al club y han recordado la figura de Juan Carlos, el rey emérito. Paquetes valorados en 330 euros que compran VIPs que, por lo visto, pues tienen comportamientos lamentables. Hace un año, este grupo de vecinos enviaron una carta al club quejándose de los problemas, bueno, problemas muy repugnantes en este sentido. Y, bueno, pues ¿qué pinta Juan Carlos I en todo esto? Pues vamos a verlo. Bueno, pues estas imágenes son del pasado 2023, abril de 2023. Él fue a ver el Chelsea Real Madrid y los residentes de la zona pues todavía lo recuerdan, y no con una sonrisa en la cara. Dicen lo siguiente en la carta que se emitió al club. Un ejemplo, el rey de España, que asistió a un acto donde estos vehículos bloquearon el acceso a nuestra carretera durante un largo periodo de tiempo con los motores en marcha emitiendo humos. Tuvimos los vehículos de la comitiva del rey de España flotando delante de nuestras casas durante horas. Bueno, yo con todos mis respetos me parece pues una chorrada sacar este asunto del emérito. ¿Es un escándalo? Bueno, están recuperando, como digo, la carta que enviaron hace un año, pero vamos, ahora va a parecer un poco que en este sentido, pues que el rey emérito tiene la culpa de la contaminación en Londres también. Seguimos en Reino Unido y en este caso pues nos vamos con la infanta Sofía. La infanta Sofía, que como sabéis pues está en un internado y hace poco ha cumplido 17 años y bueno, pues parece que han estado a punto de expulsarla o expedientarla. Ahora vamos a ver también la foto de esto. Y bueno, sabemos que está estudiando en el UWC Atlantic College de Gales. Leonor lo dejó hace unos meses, ella se encuentra, Sofía, en su primer curso y bueno, pues no trascendió ningún escándalo de Leonor y parece que de Sofía sí, pero de todas formas quiero decir, es una información que viene de Alejandro Entrambas-Aguas, que es un poco perseguidor del rey emérito, que dice que habría estado a punto de ser expedientada en el internado de Gales en el que cursa sus estudios de bachillerato por algo que ocurrió durante su fiesta de cumpleaños. Y bueno, pues nada, simplemente pues estuvo con las amigas, hicieron unas fotos y yo entiendo que aquí existe cierto recelo de los padres y me parece bien en el hecho, bueno, pues de que a la niña no se le pillen absolutamente nada. Allí tienen un poco la directriz de que no se tomen imágenes de ella y que no se publiquen y en este caso pues parece que una compañera se ha saltado eso y ha publicado una foto como la que vais a ver ahora. Bueno, dice, tal y como aparecen en la foto, vemos a Sofía rodeada de sus compañeras en un cálido mensaje que dedican como el Sofía Day, el día de Sofía, y en donde su compañera aclara que es una lástima
que no podamos mostrar su rostro. En concreto, el mensaje que pone dice: es una pena que no podamos publicar tu cara, ¿no? Y aquí aparece un poco la evidencia. A ver, no se ve un poquito más. Así. Dice: en la imagen podemos observar las medias que llevó la infanta Sofía el primer día que se trasladó al UWC Atlantic. Bueno, hijo mío, Alejandro Entrambas Aguas, y por esto van a expedientar, por esta tontería, van a expedientar a Sofía y a su compañera. De verdad, vaya informaciones. En fin, yo me quedo flipando, porque con todo esto pues dicen que el que Juan Carlos esté ahora en titulares y Sofía también por todo esto, pues que ha sentado mal a Zarzuela. Hombre, yo creo que tienen cosas un poquito más serias, de las que ocuparse. Ya hicimos el tema de la mocromafia, de esta Amalia de los Países Bajos, Amalia de Holanda, que ha estado aquí un año. Y bueno, pues a mí ese tema me enerva un poquito más que esto, que realmente pues me parece una absurdez. Y ahora vamos... Ahora sí lo vais a flipar. Bueno, esta semana Jaime del Burgo, ya lo hemos contado 1000 veces, ha dicho que el libro no, que va a hacer serie, que va a hacer docuserie, ¿no? Bueno, pues lo vais ahora a entender todo lo que ha salido, porque claro, esto ha despertado pues muchísima expectación sobre quiénes van a ser un poco los actores y actrices que conformen un poco todo esto. Yo es que lo veo... todo esto que me parece ya de serie Z, lo de Jaime del Burgo. Pero bueno, pues en este caso, pues un digital ha sacado a los actores de Leticia. Dicen que podría ser ya la que ya le interpretó en su momento, Amaya Salamanca, que por cierto, esa interpretación, yo dije, y lo dije en un vídeo y me reafirmo, que yo creo que le vino muy mal para la imagen general un poco que tenemos de Leticia. Porque quisieron exagerar tanto el papel y plantear el estereotipo de periodista redicha, que sabe de todo, que investiga, que tal, que la verdad a mí el personaje de Leticia dentro de esa... dentro de esa serie, a mí me mosqueaba bastante, sobre todo porque daba la impresión prácticamente de no ser humana, ¿no? Porque un rato tenía un comportamiento, al rato tenía otro, iban componiendo sus retazos de vida de esa manera, interrumpía al rey, bueno, en fin. Bueno, pues a Amaya Salamanca dicen que va a ser de nuevo Leticia en la docuserie de Jaime del Burgo. ¿Y quién va a hacer de Jaime del Burgo? Bueno, aquí tenemos a Leticia, a Amaya Salamanca y... A ver, ¿se ve bien? Javier Cámara podría interpretar el papel de Jaime del Burgo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Se parecen? ¿Sí? ¿No? Hombre, yo a Javier Cámara, además que lo he seguido en la última serie, en la de Rapa, que por cierto la recomiendo totalmente, pues oye, pasar de hacer un seriote como es en Movistar Plus a hacer de Jaime del Burgo, pues no sé. Hombre, este señor es bastante peculiar, con lo cual yo creo que si sacamos un poco la vena cómica de Javier Cámara, les puede quedar un experimento bastante curioso en este sentido. Yo creo que al final, tanto cabreo en Zarzuela por esta serie de noticias, y yo, vamos... me plantearía, pues eso, tomármelo todo esto con sentido del humor, en especial lo que tiene que ver con la docuserie de Jaime del Burgo, porque creo que va a ser brutal. En fin, noticias monárquicas de aquí de España, espero que os hayan gustado. Dejar por favor ese me gusta, suscribiros, campanita, opinad lo que queráis en comentarios y nada, tenéis más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.